This conference will now be recorded. ¿Alguna pregunta sobre el Power Word, sobre lo que hemos hecho la anterior clase? No se olviden que tienen que ir practicando el Power Word. La siguiente semana les voy a mandar una tarea para que la hagan. Bien, entonces habríamos terminado de ver lo que es el método de Gauss-Seidel en la parte teórica, en la parte manual y en la parte de MATLAB. Y también habíamos aprendido algo sobre el manejo del Power Word. Entonces, la segunda metodología matemática que vimos para procesos de convergencia, vimos que era Newton-Raphson. Y esta metodología matemática tiene mejores probabilidades de convergencia por su convergencia cuadrática. Entonces, si tenemos nuestra ecuación conocida en una barra I, donde tenemos una corriente que ingresa y n cantidades de corriente que salen de la barra, entonces podemos escribir, como escribimos las corrientes, de que la corriente I sub I es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen del nodo. Y eso habíamos escrito que era igual a la parte de la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo y menos las admitancias que salen al nodo. Y la habíamos escrito en una forma matricial como esa, que la matriz de las corrientes es igual a la matriz de las admitancias más la matriz de los voltajes. Si esa ecuación, la última, la escribimos en forma polar, esta, entonces vamos a tener que la corriente sub I va a ser igual a la sumatoria de la matriz de las admitancias por la matriz de los voltajes con la sumatoria de los ángulos θ i de las admitancias, de la resistencia y la reactancia, y el ángulo de voltaje, más el ángulo de voltaje. La potencia compleja en la barra I, como habíamos visto, va a ser igual a la potencia real menos la potencia reactiva, que va a ser igual al voltaje conjugado en la barra I por la corriente en la barra I. Si sustituimos la ecuación 649 en la 650, sustituimos la I sub I, vamos a tener de que la potencia real menos la potencia imaginaria es igual a la magnitud del voltaje en la barra I por su ángulo de voltaje, o perdón, la magnitud del voltaje con su ángulo de voltaje, que multiplica la sumatoria de la sumatoria de las admitancias por los voltajes en el otro extremo de la barra. Si separamos la parte real de la parte imaginaria en la ecuación 651, vamos a tener que la potencia activa va a ser igual a la multiplicación de los voltajes en la barra I y en la barra del otro extremo por las admitancias I y J
por los cosenos del ángulo de la admitancia o de la resistencia y la reactancia de la línea, más el ángulo de la barra J menos el ángulo de la barra I. Y como estamos hablando de la parte real, es el coseno, y la parte imaginaria, que va a ser la parte reactiva, va a ser la misma expresión, pero el seno de esa expresión. La 652 y la 653, perdón, son ecuaciones algebraicas no lineales, en términos de sus variables independientes, donde la magnitud del voltaje está en datos por unidad y su ángulo está expresado en radianes. Entonces, si expandimos estas dos últimas ecuaciones en las series de Taylor y despreciando los términos de orden alto, porque a medida que se van, un término pequeñito se va elevando al cuadrado, al cubo, a la cuarta, se hace cada vez más pequeñito, entonces los eliminamos. De tal forma que vamos a tener que los cambios de las potencias activas de la barra P2 hasta la barra N va a ser igual a las derivadas parciales de las potencias en función de los ángulos y el otro término, el jacobiano, va a ser la derivada de las potencias en función de los voltajes y que multiplica a la variación de los ángulos de voltaje desde la barra 2 a la barra N para la iteración K. Y lo propio para encontrar la parte reactiva. ¿Por qué desde la barra 2 y no desde la barra 1? Porque está asumiendo de que la barra 1 es la barra slack, donde se van a hacer todos los cálculos. Entonces, esta matriz jacobiana nos va a dar la relación lineal entre los pequeños cambios en el ángulo de voltaje y la magnitud de voltaje, con los pequeños cambios de la potencia real y la potencia imaginaria. Con los elementos de la matriz jacobiana, esta es la matriz jacobiana, son la derivada de las ecuaciones 652 y la ecuación 653. Evaluadas tanto en el ángulo, o sea, derivadas en función tanto en el ángulo como en la magnitud de voltaje. De tal forma que vamos a tener cuatro jacobianos. El jacobiano de la parte activa, que va a ser la derivada parcial en función del ángulo, y el jacobiano 2, que va de la potencia activa, que va a ser la derivada de la potencia en función de la magnitud de sus voltajes. Y la parte reactiva va a ser igual al jacobiano 3, que va a ser la derivada de la potencia reactiva en función del ángulo de voltaje, y el jacobiano 4, que va a ser la derivada de la potencia reactiva en función de la magnitud de los voltajes. Y estos valuados en el cambio del ángulo y el cambio de la magnitud de voltaje. Y entonces, como tenemos que derivar para encontrar los términos del jacobiano 1, jacobiano 2, jacobiano 3, entonces los elementos de la diagonal y fuera de la diagonal del jacobiano 1 son, si derivamos la potencia en la barra I en función del ángulo de la barra I, va a ser igual a la sumatoria de todas las barras que llegan a la barra I, de las n barras que llegan a la barra I, que va a ser igual al voltaje en la barra I por el voltaje en el otro extremo, por la admitancia de la barra I al otro extremo, por el seno de la diferencia de los ángulos de las admitancias del voltaje en la barra I y del voltaje en el otro extremo del sistema. Entonces, esto va a ser elementos de la diagonal, y los elementos fuera de la diagonal van a ser
estos derivados en función del otro extremo, ¿no? En lugar de que sea en el extremo que estamos evaluando, sino en los otros extremos. Y que nos va a dar esta expresión. El jacobiano 2, que es lo mismo, que es, hemos dicho que es la derivada parcial en función de la magnitud de los voltajes, tiene la misma lógica, derivar la función 652 y 653. Estos son los elementos de la diagonal del jacobiano y estos son los elementos de fuera de la diagonal. Para la parte reactiva, lo propio, derivamos la parte reactiva en función del ángulo de la barra I. Y esta expresión es la función de los elementos de la diagonal, del jacobiano 3, la derivada en función de los ángulos de los otros extremos, nos va a dar los elementos fuera de la diagonal. Y finalmente el cuarto jacobiano, que va a ser la derivada en función de la magnitud del voltaje, nos va a dar esta función como los elementos de la diagonal del jacobiano 4 y los elementos fuera de la diagonal del jacobiano 4 están basados en esa función, en ese resultado de la derivada parcial. Los términos delta P de la iteración K y delta Q de la iteración K son la diferencia entre los valores dados y los valores calculados, conocidos como potencia residual, que están dados por que la variación de la potencia activa en la barra I para la iteración K va a ser igual a la potencia inicial calculada en datos por unidad menos la potencia en esa barra del valor de la iteración K. Y lo mismo para el valor de la variación de la potencia reactiva. Con esos valores podemos calcular los nuevos valores estimados para la barra de voltajes en función de que el ángulo de voltaje para la barra I, para la iteración K más 1, va a ser igual al ángulo de voltaje encontrado en la iteración anterior, más la variación del ángulo en la barra I de la iteración anterior. Lo mismo para la magnitud de voltaje. La magnitud de voltaje en la barra I para la iteración K más 1 va a ser igual a la magnitud de voltaje en la barra I de la iteración anterior, más la variación de voltaje en la iteración anterior. Entonces, el procedimiento para solucionar estas ecuaciones es el siguiente. Para las barras de carga, donde tenemos que la potencia activa y la potencia reactiva están especificadas, ya sabemos que están especificadas en datos de megavatios y de megabares. Las magnitudes de voltaje y ángulo de fase son iguales a los valores de la base slack, o que van a ser 1, y el ángulo va a ser 0, como datos iniciales. Por ejemplo, el voltaje en la barra I inicial, que va a tener una magnitud 1, y su ángulo va a tener un valor 0. Lo mismo que hacíamos en el método de Gauss-Seidel. Para barras con voltaje regulado, donde la magnitud del voltaje es conocido y la potencia activa también es conocida, y hemos dicho en una barra de generación, yo conozco la magnitud de voltaje y conozco también la potencia activa que esta máquina me está inyectando al sistema. Y no conozco, dijimos, el ángulo de voltaje, ni conozco el valor de la potencia reactiva. Entonces, especificamos los datos de la magnitud de voltaje y el valor de la potencia activa. Y el ángulo de fase es ajustado igual que el ángulo de la base slack, o 0, que para efectos de especificar el valor, especificamos igual que el ángulo va a ser igual a tener un valor de 0. Y el valor real va a ser el producto del cálculo. Para las barras de carga,
las potencias PI y QI son calculadas con las ecuaciones 652 y 653 y calculamos las variaciones de la potencia activa y la potencia reactiva con las expresiones 663 y 664, las que vimos hace un momento. Para barras con voltaje controlado, la potencia activa y la variación de la potencia activa se calculan con las ecuaciones 652 y 663. Y los elementos de la matriz jacobiana J1, J2, J3, J4 las calculamos con las ecuaciones 655 hasta la 662, las que vimos acá. Todas estas. La ecuación lineal simultánea, la 654, se soluciona directamente por factorización triangular ordenada y eliminación gaussiana. La nueva magnitud de voltaje y ángulo de fase se computan con 665 y 666, que es el valor de la nueva iteración. Y el proceso se continúa la cantidad de iteraciones hasta que los residuos de la variación de la potencia activa y la variación de la potencia reactiva sean menores que la exactitud especificada. Entonces, obviamente, como ya sabemos, vamos a especificar un error máximo admisible, y si la variación de la última iteración y la penúltima iteración, la diferencia es menor a ese valor, entonces hemos alcanzado la solución. Entonces, apliquemos la función de Newton-Raphson al ejemplo 6.10. El ejemplo 6.10 tenemos, es diferente del 6.1. Tenemos la barra slack en la barra 1, barra de generación, con voltaje de 1.05. Y nos damos el valor inicial de 0 de la barra slack. Tenemos en la barra 2, barra de carga, 400 megavatios y 250 megabares, están retirando el sistema. Y en la barra 3 tenemos un otro generador que está imponiendo en la barra 3 un voltaje de 1.04 por unidad y está entregando 200 megavatios. Tenemos los datos de las reactancias, de las impedancias de las líneas, y ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es convertirlas a admitancias. Entonces convertimos a admitancias, que ya sabemos que es la inversa, 1 dividido 0.02 más J 0.04, nos va a dar que la admitancia Y12 es 10 más J20, la Y13 es 10 menos J30 y la Y23 es 16 menos J32. Entonces, en función de eso, podemos escribir la matriz de admitancias, que ya sabemos en la barra 1, por ejemplo, son las admitancias del 1, 2 y 1, 3 que llegan. 1, 2 más 1, 3 es 10 más 10, 20, menos 30, menos 50. Y en la barra 2, todas las admitancias que llegan a la barra es la Y12 y la Y23. Es esta y esta. 10 más 16, 26, menos 30, menos 32. No, es la Y12, ¿no? Es esta. Perdón. Es esta, la Y12 y la Y23. Menos 10, menos 16, menos 26, menos 20, menos 32, menos 52. Y finalmente en la barra 3, esta, llegan la 1,3 y la 2,3. Entonces son estas dos. Es menos 10, o 10 más 16, 26. Estamos aquí. Y menos 30, menos 32, menos 62. Y las admitancias fuera de la diagonal las escribimos con signo cambiado. La Y12 es menos Y12 es menos 10 más J20, que va a ser igual a la Y21, y escribimos las otras de la misma forma. De esa forma obtenemos nuestra matriz de admitancias, que para efectos de cálculo las convertimos estas cantidades en forma polar.
Y entonces aquí tenemos que las ecuaciones, las 652 y 653. Y entonces la podemos describir aplicando esta, que la potencia 2, estamos aquí en la barra 2, va a ser igual al voltaje VI, voltaje V2, por el voltaje VJ, el otro extremo, por el voltaje V1, más YJ, Y21, por el coseno de IJ, 21, menos teta 2, y menos teta J, que es la barra 1. Un segundito. Más la admitancia propia, esta, que es el B2 por B2, más Y22, o sea, B2 por B2 es B2 al cuadrado, más Y22, por el coseno de teta 22, y esto se hace menos teta 2 más teta 2, esto se hace 0, más la otra conexión que tiene la barra es con la barra 3, entonces tenemos que esta más la barra 2 y 2, BJ es 3, B2 por B3 más Y23 por el coseno de teta 23 menos delta I, que es teta 2, y delta J, que es delta 3. Entonces ya hemos escrito la ecuación de la potencia activa de la barra 2. De la barra 3 hacemos lo propio. ¿Cuál es la conexión? La de la barra 3 con la barra 1. Entonces tenemos que la misma ecuación, BI es, I es 3 y J es 1. Entonces B3 por B1 por Y31 por coseno de teta 31 menos delta 3 más delta 1 más B3 con la barra 2, entonces va a ser I va a ser 3, J va a ser 2, va a ser B3 por B2 y Y32 coseno de teta 32 menos delta 3 más delta 2 y finalmente la propia, que va a ser I va a ser 3, J va a ser 3, por lo tanto va a ser B3 por B3, va a ser B3 al cuadrado, y Y33 por el coseno de teta 33. Y esta se hace 0 porque va a ser menos delta 3 más delta 3, se hacen 0. Y finalmente, ¿qué más tenemos que escribir? El único dato que nos falta es ver cuál es la potencia reactiva que va a entregar el generador en la barra 3. Bueno, primero aquí en la barra 2. No se olviden que es de la barra slack, entonces no la consideramos. En la barra 2 calculamos Q, entonces va a ser aquí, va a ser 2 y va a ser 2. Primero hacemos con la barra 1, entonces va a ser menos B2 por B1, Y21, menos seno de teta 21, menos delta 2 más delta 1, más
cuando I es 2 y J es 2, va a ser B2 al cuadrado y E2, seno de teta 2, las otras se anulan, las deltas se anulan. Y finalmente, cuando I es 2 y J es 3, la conversión de 2 a 3 va a ser menos B2 por B1 por Y21, perdón, aquí estamos, B2 por B3 menos Y23 por el seno de teta 23 menos delta 2 más delta 3. Y entonces, y hemos escrito las ecuaciones, las derivamos en función de delta 2, de delta 3, de B2, de las potencias. Entonces, veamos una, digamos, la ecuación de P2, la derivada de P2 en función de delta 2. Entonces aquí vamos a tener, si multiplicamos toda, esta va a ser esta va a ser 0, esta va a ser 0. Entonces solamente nos va a quedar esta, la derivada de esta. Entonces va a ser, la derivada va a ser B2, B1, esta es constante, y E21, la derivada del coseno, del coseno, es seno de teta 21, delta 2 más delta 1, más esta otra parte, esta se hace 0, porque esta no tiene delta 2, más esta B2 por B3 por Y23, la derivada del coseno es seno, delta 23 menos delta 2 más delta 3. Y así derivamos todas en función de sus ángulos y las magnitudes de voltajes para obtener los jacobianos. Entonces, una vez que tenemos las expresiones, las cargas las expresamos en datos por unidad en función de la potencia base, que son 100 MVAs. Entonces, ya dijimos cómo es carga, es retiro del sistema, por lo tanto llevan el signo de menos 400 más J250 dividido entre 100, que es la potencia base, nos va a dar que es menos 4 menos J 2.5 en datos por unidad, la carga en la barra 2, y la potencia que está inyectando este generador, los 200 MVAs, a la barra 3, es 200 dividido entre 100, que es la potencia base, nos va a dar que está inyectando 2 por unidad, el generador que está conectado en la barra 3. La barra slack ya sabemos que es la barra 1, que tiene una magnitud de 1.05, un ángulo de 0 grados. También la barra 3 conocemos su magnitud de voltaje, que es 1.04, porque es barra de generación. Y entonces, para empezar a iterar, nos damos los valores iniciales de que la magnitud del voltaje 2 inicial es 1 y su ángulo de la barra 2, su ángulo de voltaje es 0. Y de la barra 3, como el dato de su magnitud es conocido, solamente nos damos como dato inicial el valor de su ángulo, que es igual a 0. Entonces, la potencia residual se computa con las ecuaciones 663 y 664, que era delta PI, que es igual a PI menos PI de la iteración anterior o del valor inicial. Entonces, ¿cuál es el valor de la potencia? Es menos J4 y menos
el valor de P2 el valor inicial de P2, que es menos 1.14. ¿Y de dónde sale ese bendito menos 1.14? Entonces, eso lo van a practicar ustedes. Entonces, si nos venimos a la ecuación de P2, entonces sabemos que B2, esto es 1.04, B1 es 1, el ángulo de Y21, Y21, ¿dónde está? Y21 es este, 2.0344, 2.0344. Delta 2 es 0, delta 1 es 0, B2 es el dato inicial que nos hemos dado, es 1, al cuadrado es 1, y E22 es 58,13, reemplazamos ese valor, su ángulo, menos 1.1071, y reemplazamos estos valores y los computamos, y como resultado de ese cálculo nos va a dar menos 1.14. Entonces, lo propio se hace para la potencia 3, que va a ser la potencia 3 es los 200 MVA, que son 2 por unidad, son esto, menos P3 para el valor inicial. Entonces calculamos P3 reemplazando los valores iniciales y nos va a dar 0.5616. Y lo mismo hacemos para encontrar el valor de delta Q2, que Q2 en la barra 2 es 250, que es menos 2.5, y menos el valor de Q2 para el valor inicial. Entonces reemplazamos aquí, en esta expresión de Q2, todos los valores iniciales, y nos va a dar menos 2.28. Entonces, como tarea, verificar que efectivamente salen estos resultados. Entonces, la diferencia, la variación de P de las potencias activas en las barras 2 y en la barra 3, y la variación de la potencia reactiva en la barra 2, nos dan estos valores. Y entonces escribimos la matriz jacobiana, que es esta. Delta P, delta Q, nuestro jacobiano por delta y delta B. Entonces aquí escribimos para el cambio del ángulo del ángulo de voltaje en la barra 2, el cambio de voltaje en la barra 3, y el cambio de magnitud en la barra 2 del valor inicial. Y estas son las variaciones de delta P y de delta Q. Delta P2 menos 2.86. Delta P3 es 1.4384. Y delta Q2 es esta, menos 0.22, menos 0.22.
Y este es el cálculo del jacobiano, que son el cálculo de las derivadas, de esos valores que hemos derivado, en las cuales reemplazamos los valores para encontrar cada uno de estos 9 valores de la matriz jacobiana. Entonces también reemplazando los valores en las derivadas, verifiquen que efectivamente son los valores de esta matriz. Entonces, si solucionamos esta matriz, para encontrar los valores de la variación de los ángulos y la variación de las magnitudes, va a ser igual a esta matriz de los cambios de las potencias activas y reactivas por la potencia inversa de este jacobiano. Entonces, si solucionamos esa, de acá, invirtiendo esta matriz y multiplicándola, entonces vamos a tener que la variación del ángulo para la barra 2, para la iteración 0 es ese valor, el ángulo de la barra 3 para la iteración 0 es ese valor, y el cambio de la magnitud del voltaje 2 para la iteración 0 es ese valor. Y con eso encontramos el valor de los ángulos y de la magnitud de los voltajes para la siguiente iteración. Reemplazando el valor inicial, que nos hemos dado el ángulo inicial, 0, más el valor de menos 0,042 y el ángulo de el ángulo de la barra 2, del voltaje de la barra 2 nos da este valor, el ángulo de la barra 3 para la iteración 1 nos da este otro valor, y la magnitud de voltaje de la barra 2 nos da este otro valor para la iteración 1, que solamente es sumar el valor inicial que nos hemos dado más el valor de la variación de voltaje, sumándole este valor. Se habrán dado cuenta que para nada calculamos el valor del voltaje, de la magnitud del voltaje de la barra 3, y no lo calculamos porque es una barra controlada. Entonces sabemos que ya tiene este valor y ese valor no va a variar. Entonces, por lo tanto, no necesitamos calcular. Hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a repetir los mismos pasos anteriores. Calculamos las variaciones de las potencias para tener estos valores. Calculamos las variaciones de las derivadas de las potencias en función de los ángulos y de las magnitudes para encontrar los valores de las variaciones de los ángulos y las variaciones de las magnitudes de los voltajes. Encontramos para la iteración 1 y luego encontramos el valor de los ángulos y de la magnitud de los voltajes para la iteración 2 y volvemos a hacer lo mismo para la tercera iteración para encontrar estos valores, para encontrar otra vez estos valores de los ángulos y de las magnitudes de voltajes para la tercera iteración. Y entonces, si vemos el valor de la iteración 2 con la anterior, es 0.04706 menos 0.04706 nos da 0. Aquí esta es la diferencia entre este 0.0087, 0.008708705, nos da prácticamente 0, y finalmente esta nos da que la diferencia de la magnitud del voltaje 2 es 0.97168 menos 0.97168,4. Entonces, nos da el error de potencia de 2,5 por 10 a la menos 4. Sí, creo que nos dimos ese error. Estamos por
por debajo de ese valor, entonces decimos que hemos encontrado la solución en 3 iteraciones. Por lo tanto, el voltaje en la barra 2 va a ser igual al valor encontrado, al 0.97168, con un ángulo de 2.696. Y el voltaje 3, ya sabemos la magnitud, ya la conocíamos en 2.03, y su ángulo es menos 0.4988. ¿De dónde vienen estos valores? Lógicamente, estos valores están en radianes. Entonces, si convertimos esto de radianes a grados, que es menos que 0.04706 por 180 entre pi, creo que es, ¿no? Dividir 3,1416 nos da 2.696. Y este igual, el 0.008705 por 180 grados dividido entre pi, 3.1416, nos da 0.4987. Entonces ya tenemos los voltajes en las 3 barras. Y ahora lo que nos toca calcular son los flujos. Y entonces tenemos las ecuaciones que habíamos calculado. Aquí. De aquí. Ya 652, 653. Habíamos obtenido estas ecuaciones. Entonces, calculamos para la barra slack, para la potencia 1, para la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces va a ser BI por BJ para la barra 1, 1 por 1, BI1 al cuadrado, y IJ por el coseno de teta 1, 1, más B1 por B2, que es I es 1 y J es 2, la otra barra, esta otra barra de aquí, por I2 por el coseno de teta I2, menos coseno de la barra 1, menos el ángulo de la barra 2, más la otra conexión con la barra 3, más B1 por B3, por las mitades de 1, 3, por el coseno de teta 1, 3, menos delta 1 y menos delta 3. Lo mismo hacemos para la potencia reactiva y también calculamos la potencia reactiva para la barra 3. Nos reemplazamos los valores que hemos encontrado en nuestra tercera iteración y nos va a dar este valor y este valor. Entonces ya tenemos que la potencia activa es 2.1842 por unidad, como la potencia base es 100, multiplicamos por 100, nos da 218.423, y la potencia reactiva nos da 1.40 por 100, nos da 140.852, y la potencia reactiva de la barra 3 nos da que es 1.46, por 100 nos da 146.77, es que está entregando reactivo al sistema. Y los flujos los calculamos exactamente de la misma forma que hemos hecho en el ejemplo anterior, calculando las corrientes y luego solucionándolas por los voltajes. Entonces, sí,
¿Dónde estamos? ¿Qué ejemplo es este? El 6.10. Ejemplo 6.10. Ya pues. Entonces, si nos venimos aquí a MATLAB, a ver, capítulo 6, ejemplo 6.10, está con M mayúscula, la vamos a cambiar a M minúscula. Lo llamamos. Es esta y va a ser, tenemos la matriz de los voltajes de la barra 1, de la barra 2, de la barra 3, los ángulos iniciales 0, 0, 0, la potencia de la barra de carga de la barra 2, menos 4 y 2, y la potencia, la potencia activa en la barra 2, que está retirando menos 4, y en la barra 3, que está inyectando 2, y la potencia reactiva, que está retirando en la barra 3, que es 2,5. Entonces aquí escribe la matriz de admitancias, define los valores de las admitancias, de los ángulos, y le dice que para la iteración 0, hasta que encuentre este error, 0.00025, ahí va a encontrar la solución, y le pone todas las fórmulas que hemos escrito, toditas las fórmulas de las potencias, las fórmulas de los jacobianos, eh, que vaya haciendo las diferencias, y finalmente, una vez que encontramos la solución, que calcule la potencia activa de la base slack, la potencia reactiva de la base slack y la potencia reactiva del generador 3. Entonces le decimos que corra. Bien. Y entonces tenemos la iteración 1, va calculando las variaciones de las potencias, calcula el jacobiano, las variaciones de los ángulos, variaciones de los voltajes, encuentra las diferencias, empieza la iteración 2, vuelve a calcular todo, empieza la iteración 3, ¿dónde está la iteración 3? Aquí empieza la iteración 3, vuelve a calcular jacobianos, las diferencias, las magnitudes de voltaje, y encuentra la solución. Entonces ya se sale, calcula las magnitudes de los voltajes, calcula los ángulos de los voltajes. Estos ángulos están en radianes, no los convierte a grados, como el ejemplo que hemos hecho a mano, y calcula las potencias de la base slack, 218.42 megavatios, 1.140 megabares y 146 megabares en la inyección del generador 3. Entonces, los mismos resultados de los cálculos que hemos hecho a mano. Y luego viene el mismo ejemplo que hemos visto de las 30 barras, el mismo ejemplo que vimos en Gauss-Seidel, que si nos vamos hacia atrás, vamos a ver en cuántas iteraciones lo ha solucionado el Gauss-Seidel. Este debe ser.
Entonces aquí les mando el dato. Y entonces, si se fijan aquí, a ver, voy a tratar de... No, voy a tratar, lo voy a hacer. Entonces, si se fijan, aquí no. Entonces, la solución, usando Gauss-Seidel, la he encontrado en 34 iteraciones. Y si se acuerdan, la anterior vez nos habíamos fijado que en la base Slack nos pone la solución 260 megavatios y que está absorbiendo reactivo del sistema 17 megabares del sistema. Con Gauss-Seidel nos tiene que dar exactamente los mismos resultados. Entonces, esta es la solución del flujo usando Newton. Y entonces, la solución la alcanzo en 4 iteraciones, en lugar de las 34 que usó con Gauss-Seidel. Y obviamente la solución también es exactamente la misma, 260 entregando el generador Slack y absorbiendo 17 megabares del sistema. Y este último método lo vamos a ver en la siguiente clase para terminar lo que son flujos de potencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una pregunta puntual. El valor Dime. inicial para comenzar las iteraciones, ¿nos lo da el ejercicio? ¿Lo sacamos nosotros? ¿Bajo qué principio? ¿Bajo qué lo tomamos ese valor? Porque me fijé que en algunos ejercicios se tomaba un valor inicial 2, otro en 0, otro 1. Si me pudiera explicar eso, por favor. En general, todos los programas de flujos siempre van a tomar los valores de los voltajes desconocidos, la magnitud, valor de 1 y el ángulo 0. Siempre. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes que colocar. Como valor inicial, magnitud del voltaje del ángulo de la magnitud desconocida, 1 por unidad, que significa que es el voltaje nominal de la barra, y el ángulo 0. Partimos siempre con 0. Y a medida que va calculando las iteraciones, va a ir calculando las desviaciones del ángulo respecto al, al valor de la base slack, que siempre se va a quedar en 0. El ángulo siempre va a ser de la base slack, va a ser 0 grados. Si se fijan aquí, en el resultado. A ver, vamos a correr aquí el ejemplo, el 6.11. Entonces, el ejemplo 6.11 son las... Lo vamos a llamar. Entonces, son las 30 barras de la IEEE, base 100 MVA, la exactitud de la iteración 0.01, máxima iteración, lo ponen 10, ustedes pueden variar ese número, 10, 100, 1000, lo que quieran. Construimos la matriz de las barras, que es la misma que la que hicimos la anterior vez. Construimos la matriz de las líneas, que es la misma que la construimos la otra vez. Y lo único que le decimos es que nos calcule la matriz de admitancias utilizando este programa, el FY-BAS, que nos corre el flujo de potencia usando el programa LF Newton, que nos dé, una vez que ha convergido, que ha terminado de solucionar, que nos saque los resultados de todas las barras del sistema y que nos calcule
los flujos de todas las líneas. Entonces voy a verificar si el LF Newton está con minúsculas. No, miren, está con mayúsculas. Entonces vamos a poner LF Newton. Newton. Slow flow Newton, ¿no? Quiere decir flujo de potencia usando el método de Newton. Entonces le decimos aquí que corra. Entonces si se fijan aquí, hasta la matriz de los datos. Aquí. Todas las matrices que son carga, fíjense, carga es esta columna. Entonces, esta es una, la barra 8, por ejemplo, la 2 indica que es matriz de carga. Sus datos conocidos son su potencia activa de retiro y su potencia reactiva. No tiene generación. Y entonces, ¿cuál es el dato de la igual esta es su potencia? Entonces, ¿cuál es el dato? Aquí 1 por unidad, el dato que desconocemos, y todos los ángulos siempre 0. Aquí le pone 1.01 porque esta debe ser una barra regulada por algún esquema. Y todas las otras barras que son de carga, estas, siempre la magnitud del voltaje desconocida, 1, dato inicial, y su ángulo 0. De las que conocemos, sí le colocamos un valor, porque estas son barras reguladas, barras controladas por algún equipo eléctrico que están regulando. Entonces, siempre el dato inicial, magnitud de voltaje de la barra desconocida, 1, y su ángulo, 0. Entonces, lo corremos este. Entonces, ya lo corrió y ya encontró la solución. Nos venimos aquí. Este es el error que he encontrado en 4 iteraciones. Eso es 0.000001, porque es por 10 a la menos 7. 4 iteraciones. Y entonces aquí tenemos las soluciones de los de la barra slack, de la generación. Y los ángulos, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en esta barra, vamos a buscar una barra de carga. ¿Dónde hay barra? Aquí, esta barra de carga. La 14, la 5. Entonces, entrega que su voltaje es 1.01, su magnitud, y su ángulo está 14 grados desfasada del voltaje de la barra slack, que la toma como referencia. Entonces, este es 0, y todos estos otros valores están en función del desfase que tienen respecto a la barra slack. Entonces, está 14 grados desfasada del ángulo de la barra slack. Entonces, ¿qué valor? Por ejemplo, de la barra 5, que es menos 14, aquí ¿qué valor tenía? Barra 5, es una barra de generación. Vamos a agarrar una barra pura de carga. Esto también tiene barra controlada, donde hay una barra pura de carga. Esta es la 12. La 12, por ejemplo, esta es pura carga, no tiene ningún tipo de regulación. Y entonces su magnitud de su voltaje para ese flujo es de 1.057 con menos 15 grados. ¿Cuál fue nuestro dato inicial? 1, no conocíamos, que arranque con 1 al cálculo, y su ángulo de voltaje 0. Y finalmente, después de las 4 iteraciones, encuentra el resultado que nos interesaba. ¿Está claro? Ingeniero. Ingeniero. Ok, entonces nos vemos la siguiente clase.
que esperemos que sea el lunes. Siempre se me presenta alguna actividad el lunes, pero si no hay actividad, pasamos el lunes. Nos vemos entonces, muchachos. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Ingeniero, hasta luego, igualmente. Hola, ingeniero.